Presidenta, bienvenida. Yo quisiera decirle que en el diagnóstico del Plan Estratégico 2014-2017, la COFESE da datos alarmantes, que la ausencia de competencia efectiva cuesta al país 2.5% del Producto Interno Bruto, que los monopolios elevan los precios y con ello reducen entre 33 y 46% el poder adquisitivo de los hogares, afectando principalmente a los sectores de bajos ingresos, y que la falta de competencia se traduce en altos precios de insumos estratégicos. Eso lo dice su plan estratégico. La pregunta sería: ¿qué está haciendo la COFESE para eliminar estos graves problemas? No conocemos acciones concretas, sinceramente, más allá de las multas que se le aplican a las empresas, pero las empresas pagan la multa encantados y siguen cometiendo las mismas prácticas. Usted ha dicho ya en 3 ocasiones el día de hoy que en el índice de efectividad, el indicador de efectividad de las prácticas antimonopólicas, el país avanzó porque subió 37 posiciones. Solo faltaría agregar la frase: porque este indicador pasa de 5 a 5.4 y seguimos teniendo pues una calificación reprobatoria. Y hablando de estos indicadores, ustedes mismos se fijaron el objetivo de evaluarse o autoevaluarse en 7 indicadores, nada más informa de 3. A mí me interesa mucho el indicador 4, porque es el que se refiere a los beneficios económicos directos a los consumidores. De ese el informe no habla nada. Yo le pediría cómo vamos en el índice 4, que de los 7 me parece el más importante. Y por último, menciona también en su informe todo el sector agroalimentario, que es especialmente el más sensible a la población, pues porque ahí están los alimentos, el pollo, el huevo, la harina de maíz, el pan industrializado, etcétera. ¿Qué medidas está emprendiendo la COFESE para eliminar los monopolios del sector agroalimentario? Tenemos 4 mexicanos que concentran casi el 10% del Producto Interno Bruto, y el 10% de la población concentra el 64% de la riqueza total del país, y es justamente, analizando estas empresas, pues son las monopólicas, es decir, las que aplican prácticas monopólicas, lo que significa que no hay avances que se prometieron al crear la COFESE. Usted decía que hay 25 investigaciones, un 30%, más que hace 2 años. Sí, pero son mucho menos que las que hacía, por ejemplo, COFECO. Ustedes como COFESE, cuando se les dio la autonomía y se creó esta nueva ley, que les dieron muchas facultades y demás, prometieron crear y hacer esta investigación, pues llevarla a sus últimas consecuencias. 25 investigaciones, 30% en 2 años, no me parece un avance sustancial, porque esta cantidad es todavía menor que la extinta COFECO, que la quitamos justamente para buscar mayor eficiencia. Gracias. Gracias, senadora Padierna. Proceda con su respuesta, por favor. Muchas gracias. Gracias, senadora Padierna. Respondería de varias maneras. El primero es que en nuestro mandato constitucional, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, es investigar prácticas monopólicas y prevenir concentraciones indebidas. En cualquier parte del mundo, y México también, por supuesto, la política de competencia no castiga participaciones de mercado, sino abusos de posiciones dominantes. Entonces, la autoridad de competencia no puede sancionar a una empresa simplemente porque tiene mucho poder de mercado. Solamente, y porque así lo decidieron la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, solamente en el sector telecomunicaciones hay regulación específica para aquellas empresas que tienen 50% o más del mercado. Eso no sucede para ningún otro sector de la economía. Por lo tanto, para sancionar a una empresa grande, lo que tiene que hacer la Comisión de Competencia es detectar que ese poder grande, ese poder sustancial, como decimos nosotros, se está usando
para desplazar a otros competidores del mercado. Y entonces, si tenemos indicio de esa práctica, se inicia una investigación y se procede con todo el análisis. Entonces, sancionar empresas grandes por ser grandes, no tenemos ese mandato, la ley no nos da esa facultad. En cuanto a cómo han bajado los precios desde que se creó la Comisión de Competencia, lo que le diría es que la experiencia internacional, y así lo dice nuestro plan estratégico, dice que la competencia económica, sumado a otros factores de la economía, sí se traduce en reducciones de precios. Esto se debe, como mencionaba yo, a que la competencia incentiva a que las empresas se ganen el favor del cliente, y en este ejercicio de ganarse el favor del cliente tienen que ser más productivas, tienen que reducir costos, tienen que ser innovadoras. Y en la medida en que las empresas son eficientes, entonces esa eficiencia se le traslada al consumidor en mejores precios y o en mejor calidad de los bienes y servicios. Ahora, la política de competencia, senadora Padierna, es una política de mediano plazo. Lo que sí podemos hablar como autoridad de competencia no es de bajas generalizadas de precio en la economía, sino identificar efectos puntuales de intervenciones que hacemos. Como le mencionaba yo, la sanción a un grupo de empresas que se coludieron para vender el pollo más caro en la zona metropolitana del Valle de México, que de acuerdo a nuestros análisis estaban vendiendo el pollo 32% por arriba del valor real que debió de haber sido si estas empresas, en vez de coludirse, hubieran estado compitiendo. Cabe señalar que la autoridad de competencia por decreto no reduce precios. Nosotros no podemos ir con las empresas y por decreto decirles que tienen que vender más barato. Los precios se fijan por la oferta y la demanda, y en la medida en que hay competencia, la oferta genera presión competitiva y los precios se reducen. En específico, ¿qué estamos haciendo sobre el sector agroalimentario? Para el sector agroalimentario tenemos varias cuestiones. Por un lado, hay investigaciones abiertas en 3 mercados. Hay una investigación abierta en el mercado del maíz, hay una investigación abierta en el mercado del huevo y hay una investigación abierta en el mercado del azúcar. En estos 3 casos, las investigaciones están relacionadas con una posible práctica monopólica absoluta. Es decir, que los productores de estos productos, en vez de competir, se pusieron de acuerdo, ya sea para fijar el precio o para segmentar el mercado. No puedo hablar más a profundidad sobre estas investigaciones porque justamente están en proceso de investigación, y como autoridad de competencia y como jueces que somos de lo administrativo tenemos que ser pulcros con el debido proceso, y mientras se están llevando las investigaciones a cabo, los comisionados no podemos tener acceso a esas investigaciones, solamente las lleva la autoridad investigadora, y en su momento, si se comprueba que efectivamente hubo estas prácticas que le comento, habrá sanciones muy importantes para estas empresas que pueden llegar hasta el 10% de sus ingresos. Lo que estamos también haciendo en este sector, a la par de estas investigaciones que le menciono, es la realización de un estudio de mercado sobre el sector agroalimentario. Estamos tratando de entender de manera holística cuáles son las barreras a que el sector agroalimentario funcione de manera eficiente. Es un estudio que estaremos por sacar a finales de este año. Nos ha costado mucho trabajo realizarlo porque no existe información sólida sobre cómo funcionan los distintos mercados en el sector agroalimentario. Los datos, por ejemplo, de intermediarios, de márgenes, son datos que no existen, y entonces ha sido difícil entender la dinámica de competencia en este sector a falta de esta información. De hecho, una de las recomendaciones más importantes que vamos a hacer al INEGI y a la Secretaría de Economía y a Zagarpa a raíz de este estudio tiene que ver con el tipo de información que se recolecta de este sector para que las autoridades podamos actuar en consecuencia. Este estudio lo que pondrá por enfrente son recomendaciones para las distintas autoridades para que el sector agroalimentario funcione de manera más eficiente, y a la par estamos llevando estas investigaciones. Gracias, presidente.